Hola amigos, yo creo que el tema fundamental al cual me quiero referir es la cuestión de la deportación, porque es lo que en estos momentos los demócratas están utilizando para tratar de hacerle ver al mundo, sobre todo a los ciudadanos que votaron a favor de Donald Trump, que lo que se está cometiendo en estos momentos con las deportaciones es ilegal, va contra la Constitución, diría. Nosotros al principio, cuando el presidente Donald Trump se refirió a que una vez que asumiera el poder comenzaría a deportar a todos los ilegales que entraron a los Estados Unidos con la preparación y la autorización sobre todo de la administración de Joe Biden, pensamos, por lo menos lo pensé yo, que iba a ser relativamente fácil. De hecho, no era la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se producían multitudinarias deportaciones. Eso lo hicieron Bush, lo hizo Clinton y lo hizo Obama. Entre los tres deportaron a 6 millones de personas. Pero en estos momentos la realidad nos está diciendo que no es tan fácil como pensábamos. Ahora que estamos expulsando a cientos de miles de ilegales, sobre todo los pertenecientes a pandillas terroristas o los que han cometido delitos, ahora, por ejemplo, que las deportaciones son un hecho, ahora es que los demócratas comienzan a mostrar sus verdaderas intenciones con respecto a la dirección por la que pretendían conducir el futuro de esta gran nación. ¿Por qué los demócratas dejaron entrar a millones de ilegales a los Estados Unidos? ¿Por qué dejaron las fronteras abiertas para facilitar la entrada de esos millones de seres humanos? ¿Por qué incluso los transportaron hasta en avión para que entraran, entre comillas, legalmente a los Estados Unidos? ¿Y por qué no fueron más agresivos y dinámicos para facilitarles documentación de nacionalidad estadounidense a una buena parte de ellos? Porque en algún momento lo trataron. Ahora no recuerdo qué estado, pero sí trataron de darles algún estatus de nacionalidad a estos ilegales. Es cierto que el Partido Republicano hizo un trabajo impresionante en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre para evitar el fraude electoral. No estamos de ninguna manera desestimando eso, todo lo contrario. Pero es que la estrategia para lograr el máximo objetivo del Partido Demócrata, que es a mi juicio la transformación de esta sociedad en una utopía social, estaba maliciosamente calculada. A pesar de los dos atentados de asesinato, de incluso tratar de impedir que Donald Trump apareciera en las boletas electorales de los estados y demás estratagemas, las encuestas no respondieron favorablemente hacia el Partido Demócrata. Los ciudadanos eh, que tienen que pagar los taxes estaban realmente contrariados por la subida de la inflación, la subida de precios, las fronteras abiertas, los hombres participando en competencias femeninas, la ideología de transgénero, etcétera. El Partido Demócrata sabía que el pueblo no estaba a favor de nada de eso y las encuestas estaban dando a los republicanos y a Trump la victoria. Eso lo vi yo en las encuestas. Pero es que el Partido Demócrata hasta cierto punto, no le importaban las encuestas. ¿Por qué? Porque todo estaba, de acuerdo a lo que yo estoy viendo ahora, maliciosamente calculado. Los demócratas dejaron entrar a millones de personas de todas partes del mundo sin saber quiénes eran y sin conocer sus procedencias, buenos, malos, pandilleros, traficantes, miembros de carteles, asesinos. No importaba nada de eso porque había otra manera que los podría salvar del fracaso. Señores, no se trataba de compasión,
no, ni de asilo, ni de ninguno de los otros argumentos que esgrimían para parecer personas nobles, buenas. Lo que se trataba era de importar votos. La izquierda veía un futuro grupo electoral en esta gente y no les importaba cuánto daño podrían ocasionar. ¿Por qué quieren gastar cientos de miles de millones de dólares? O querían en criminales extranjeros que irrumpieron en nuestro país y les dieron todo el tipo de asistencia social, cupones de alimentos, vivienda, ayuda para los niños dependientes, teléfonos celulares, atención médica, educación escolar pública o incluso universidad gratuita. ¿Por qué los demócratas estaban tan desesperados por ayudar a los criminales extranjeros cuando han ignorado por décadas la difícil situación de los ciudadanos estadounidenses de clase trabajadora y de clase media? ¿Por qué? Pues porque primero tendrían la posibilidad de utilizarlos, como dije anteriormente, como votantes en las elecciones presidenciales y en futuras elecciones si le proporcionaban algún estatus de legalidad. Y segundo, y esto es lo más importante, porque si perdían en las urnas en las elecciones y Trump y los republicanos obtenían la victoria, tenían así todo otra posibilidad que podrían utilizar con la que nadie contaba. Calcularon que de todos esos millones de personas que dejarían entrar ilegalmente al país, en algún momento alguien sujeto a deportación podría ser utilizado como señuelo para acusar al gobierno de Trump de abusar de los derechos civiles de sus ciudadanos. Y el ejemplo lo tenemos aquí cerca, lo tenemos en el salvadoreño Kilmer García, no me acuerdo el otro nombre que tiene, que se ha demostrado que es miembro de la banda terrorista MS-13 y que ahora está en prisión en El Salvador, en esta cárcel inmensa que tiene Bukele en El Salvador. Ellos calcularon, los demócratas calcularon que si lograban que las leyes impidieran la deportación de ilegales sin un juicio previo, la administración de Trump no tendría la capacidad ni el tiempo para cumplir con la promesa hecha al pueblo estadounidense de deportar a toda persona que hubiera entrado clandestinamente al país. Eso iba a ser totalmente imposible, porque si calculamos que han entrado solamente 10 millones, no 20 de ilegales, y se calculan muchos más. Hay quienes dicen que son cerca de 40, no sé. Pero si calculamos nada más que 10 millones de personas de ilegales han entrado, y si cada uno requiere de hasta meses de procesamiento judicial que establecen las leyes para poderlo deportar, si eso se aprobara, entonces el gobierno tendría que emplear decenas de años para poder deportar a esos millones de ilegales. De manera que mientras el presidente Trump impulsa sus deportaciones masivas y restablece el orden sobre el caos y el peligro que crearon los demócratas, ahora de repente la izquierda, los demócratas, se preocupan por investigar a sus inmigrantes ilegales que dejaron voluntariamente a propósito entrar. Ahora quieren verificaciones de antecedentes. Ahora quieren saber a quiénes estamos deportando. Ahora recorren el mundo, van a El Salvador buscando razones para impedir que todos los inmigrantes ilegales sean deportados, incluso los pandilleros de esta banda MS-13 y hasta los inmigrantes ilegales con antecedentes de violencia doméstica, como es el caso del señor García. Porque ahora, al parecer, sus derechos son importantes, incluso más importantes
que los del ciudadano estadounidense. Hace poco, Trump publicó lo siguiente: ¿cómo puede Biden permitir que millones de delincuentes entren a nuestro país sin ningún control ni investigación, sin la autoridad legal para hacerlos, mientras que yo, para compensar este ataque a nuestra nación, tengo que pasar por un largo proceso legal por separado para cada delincuente extranjero? Como siempre, hay dos estándares diferentes en el país que solo conducen a la destrucción de los Estados Unidos. Esto es lo que está sucediendo, señores. El real plan es tratar que las leyes impidan la deportación de millones de ilegales que no han tenido un previo proceso legal, y así mantener a esas personas en los Estados Unidos para que sean futuros votantes demócratas. ¿Alguien escuchó sobre las causas o los juicios que le hicieron a los 6 millones de personas que estos tres presidentes, Bill Clinton, Obama y Bush, deportaron? Yo estoy segura que los que en este momento están escuchándome no pueden darme respuesta a esto. No pueden decir, sí, yo recuerdo en tal fecha que le hicieron juicio a fulano, mengano, Esperancejo. Eso no, yo no recuerdo eso y estoy pendiente de la noticia. Esa es mi función, mi trabajo. Es más, es que tengo aquí también a un profesor que él se llama William Jacobson, y él es profesor de la Facultad de Derecho de Cornell University. Y él recientemente habló sobre este otro caso, que es el de Mahmoud Khalil, el agitador anti-israelí de la Universidad de Columbia, que fue arrestado y ahora está a punto de ser deportado. La izquierda está tratando de presentar esto como un problema de libertad de expresión. Hasta ahora ha sido en vano, pero no lo han podido deportar. Bueno, William Jacobson dice, creo que hay que distinguir: la inmigración es una situación muy diferente a la de un ciudadano estadounidense, dice el profesor Jacobson. Que yo sepa, el gobierno no puede deportar a un ciudadano estadounidense. Puede procesarlo por un delito o puede no hacer nada y prácticamente dejarlo en paz. Pero cuando estás aquí con una visa de inmigración, ya sea una visa o una tarjeta de residencia, te riges por reglas que no son las reglas de Estados Unidos, son reglas diferentes. No tienes derecho a estar aquí a menos que cumplas las normas, a diferencia de los ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto, es una situación muy diferente. El gobierno tiene el derecho de mantener fuera a quienes apoyan el terrorismo. Está en el estatuto. No hay razón para que como país dejemos entrar a personas que vienen aquí con el único propósito de promover no solo el derrocamiento del gobierno estadounidense o la destrucción de nuestra sociedad, sino también la de organizar actos violentos. Dice el profesor Jacobson, recuerden que Mahmoud Khalil privó a cientos, si no miles de estudiantes en Colombia de sus derechos. Los privó de sus derechos a la educación, los privó de sus derechos a la libertad de expresión por las marchas violentas e intimidatorias que realizaron, con puestos hasta de control que impedían que los estudiantes asistieran a clase. Este no es un tipo que haya respetado los derechos de nadie. Nosotros, como país, respetaremos sus derechos en la medida en que los tenga.
No se trata de un problema de libertad de expresión. El problema con estos argumentos anti-israelí a favor de la libertad de expresión es que son los únicos que ocupan edificios, son los únicos que destrozan edificios, son los únicos que intimidan al personal. Y es interesante esta información que les voy a dar porque NBC publicó no hace mucho que la inmigración en Estados Unidos representó todo el crecimiento poblacional de Estados Unidos entre el 2022 y el 2023 por primera vez desde 1850. Esto lo publicó NBC. Todo el crecimiento poblacional de Estados Unidos durante la administración de Biden provino de la inmigración en lugar de la inmigración ilegal, en lugar de los nacimientos. Y esto se produce por primera vez en casi 175 años. Y esto lo publicó también Político, que es un medio de informativo de izquierda. A diferencia de las oleadas migratorias anteriores, este cambio no se trata solo de atraer a nuevos trabajadores, se trata de reconfigurar permanentemente la demografía estadounidense para que se ajuste a la famosa agenda globalista. Durante años, señores, la izquierda se burló de cualquiera que mencionara la teoría del gran reemplazo, el gran reinicio, y los catalogaba como teorías conspirativas de derecha. Pero es que no es conspiración, es la realidad que se estaba desarrollando en tiempo real. Y vuelvo a repetirles cómo es, a repetir lo que dijo Donald Trump en una ocasión en un post que hizo en su social media. ¿Cómo puede Biden permitir la entrada de millones de delincuentes a nuestro país sin ningún control ni investigación, sin la autoridad legal para hacerlos? Y yo, para compensar este ataque a nuestra nación, tengo que pasar por un largo proceso legal por separado para cada delincuente extranjero. Siempre en estas administraciones de izquierda, sobre todo en la administración de Biden, ha habido dos estándares diferentes con respecto a la ley. Y están tratando por todos los medios que la Corte Suprema, que es la última instancia que puede determinar qué medidas tomar con respecto a todos estos ilegales, si tienen derecho o no a tener juicio, a ir ante los tribunales, a las cortes. Eso todo depende, no sé hasta qué punto estamos en peligro de que no se pueda deportar el resto de los ilegales. Se han deportado, incluso la Casa Blanca publicó ayer, puso unos posters, unos carteles con las fotografías de los delincuentes que han deportado hasta ahora. ¿Y por qué razón? O sea, los casos abajo resumidos de por qué esas personas han sido deportadas. Son decenas de miles de delincuentes que han podido deportar. Pero la izquierda, los demócratas, se están movilizando de qué manera para poder llevar a cabo su agenda. Ahora, tengo mucha más información porque, por ejemplo, el presidente Donald Trump ahora está exigiendo que pongan en la cárcel a Adam Schiff. Adam Schiff es un personaje diabólico que ha estado incluso utilizando plataformas para recaudar dinero para los demócratas de manera ilegal. Esto está
estas contribuciones que ha permitido, hay una ley federal que es la ley 52, 30121 y 30122, que prohíbe hacer contribuciones políticas en nombre de otra persona, así como contribuciones por parte de personas extranjeras. Y la prensa está reportando esta situación, y están realizándose investigaciones a nivel de Congreso para descubrir, para encontrar evidencias que según él son evidencias que claras, ¿no? Estoy buscando esta información con más detalle, pero creo que sería bueno en otro momento hablar al respecto de esto con más detalle, porque eh, es importante que ustedes tengan la información correcta. Algo que yo quiero que ustedes conozcan, de lo cual no se ha dicho absolutamente nada, y es que Jake Sullivan, que fue el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, Jake Sullivan le dijo al personal, algunos miembros del Consejo de Seguridad Nacional, que se quedaran en la Casa Blanca para espiar y sabotear a Trump, tal como lo hicieron a principios del 2017. Esto lo publicó el periodista Paul Sperry. Esta es una investigación que hizo este periodista, que yo no tengo aquí la información de dónde es él, pero él dice que Jake Sullivan quiere subordinados en el National Security Council, que es el Consejo de Seguridad Nacional, para sabotear la administración, esta administración de Trump, con, por supuesto, filtraciones a los medios, que es uno de los métodos preferidos por los demócratas. Como les decía, Jake Sullivan era asesor de seguridad nacional de Biden, y él ha estado alentando al personal del Consejo Nacional de Seguridad para retener en la Casa Blanca de Trump los que quedaron de la administración de Obama, que espiaron, filtraron y sabotearon a principios del 2017 la administración de Donald Trump, como es el caso del señor Vindman y la señora Fiona Hill. Fiona Hill, que fue analista de inteligencia bajo Bush, bajo Obama, desde el 2006 al 2009. Ella también fue analista, perteneció al Consejo de Inteligencia Nacional y fue analista de Rusia y Eurasia del 2006 al 2009. Y ella fue miembro del Consejo, o es todavía miembro, creo que es todavía miembro del Consejo de Foreign Relations y del Board de Trustees de la Fundación Eurasia. Ella ha trabajado muy estrechamente con el ruso Igor Danchenko, que fue uno de los que participó en el famoso dossier de Christopher Steele, el famoso dossier, el de Steele dossier. En fin, hay toda una serie de componendas, de conspiraciones que se están utilizando, se están haciendo para tratar de socavar la administración de Donald Trump. Ayer él celebró los 100 días de
de su mandato en esta segunda oportunidad, en esta segunda administración en Michigan. Hizo un rally en Michigan y señaló todos los avances que había hecho. Sobre todo, y tenemos que también señalar el asunto de las tarifas que ya se están produciendo, negociaciones exitosas con la India, posiblemente con Japón y otros países que han demostrado que están interesados en resolver esta situación. Hay algo que yo quería que ustedes supieran, y es que Richard Grenell, que Trump lo tiene para cuestiones operativas especiales. Él ha hecho declaraciones sobre las armas nucleares que Ucrania transfirió a Rusia en virtud de aquel memorándum de Budapest en la década del 90, que nunca, él dijo que estas armas nunca estuvieron bajo el control de Kiev, cosa que se ha estado repitiendo todo el tiempo. Él hizo estas declaraciones, Richard Grenell, que es este enviado presidencial estadounidense, que Trump lo tiene para misiones especiales. Richard Grenell es un hombre que yo respeto muchísimo y que nunca lo he escuchado decir algo que yo no hubiera podido corroborar. Es excelente persona. Fue además embajador en Alemania en la primera administración de Donald Trump. Y él declaró que tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Ucrania heredó una parte significativa del arsenal nuclear de la Unión Soviética, convirtiéndose temporalmente en la tercera potencia nuclear del momento, pero que sin embargo las armas siempre permanecieron bajo el control operativo ruso y que Kiev carecía de la capacidad técnica para lanzarlas. En 1994, Ucrania firmó este famoso memorando, ¿no?, de Budapest, junto con los Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, en virtud del cual Kiev accedió a transferir todas sus armas nucleares a Rusia a cambio de garantías de seguridad. Y Zelensky está utilizando eso. Bueno, nosotros entregamos todas esas armas, por lo tanto no podíamos defendernos, como era algo así, no estoy siendo literal, pero siempre ha utilizado este argumento para declararse como, para pedir limosna, para pedir dinero todo el tiempo, para pedir protección por parte de Occidente, de Estados Unidos, fundamentalmente para protegerse contra la guerra rusa, el ataque ruso, debiera de decir. Rick Grenell dijo lo siguiente: aclaremos la situación del memorándum de Budapest. Las armas nucleares pertenecían a Rusia y eran sobrantes. Ucrania devolvió las armas nucleares a Rusia. No pertenecían a Ucrania, dijo Rick Grenell. Ese es un hecho inconveniente, por supuesto, porque los comentarios de Grenell se producen en medio de estas declaraciones que yo les estoy hablando, no solo de Zelensky, sino de otros funcionarios ucranianos que critican o criticaron el desarme del país en la década del 90. Y Zelensky declaró recientemente a Piers Morgan, me acuerdo, que Ucrania se vio obligada a renunciar a sus armas nucleares. Eso es textualmente.
y calificó el memorando de Budapest de estúpido, ilógico e irresponsable. Una de las cosas que argumentó Zelensky fue que Kiev debería ahora ingresar por la vía rápida a la OTAN. Estas fueron declaraciones de hace quizás 2 meses atrás, antes del desastre de su reunión en el Oval Office, en la oficina oval. Dijo, Kiev debería ahora ingresar por la vía rápida a la OTAN o recibir armas nucleares y sistemas de misiles para contrarrestar a Rusia. Podría seguir dándoles más información al respecto, quizás lo haga en otra oportunidad porque se me está ya acabando el tiempo. He llegado a la media hora que nos dan para transmitir y solo les pido que se conecten conmigo en la próxima oportunidad, espero sea pronto, para darles más información que ustedes no reciben por otro medio. Muchísimas gracias por la atención que me están prestando. Recuerden que pueden escuchar el programa no solo en YouTube, sino también en X, que era el ex Twitter, Instagram y otras redes sociales. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Hasta entonces.